Les saludamos con mucha alegría y rebeldía a usted que entra en sintonía con Radio Machete. A continuación, escuchará un programa que fue grabado en la zona de San Cristóbal, en Chiapas, México, específicamente en el local de la RESI, un espacio autogestivo para todas las resistencias de la contrainformación y de los medios libres. Les saludamos si usted nos está escuchando mediante Radio U, la 101.9 FM. También les saludamos si usted nos escucha en la retransmisión que hace Radio Temblor, el colectivo de voces ecológicas de Panamá, y también les saludamos si usted nos escucha en este espacio de articulación, de encuentro de medios libres, en el que pues hemos venido conversando en torno a la labor justamente de los medios de comunicación en la resistencia de los pueblos. Y por ello justamente les vamos a dejar esta entrevista que realizamos en conjunto con Noticias desde Abajo de México. Y entonces empezamos a organizar nuestra colectividad, nuestra tierra. Uno tiene que sentirse valiente, dejar el miedo y mejor nosotros mismos. Nosotros no vamos a decir que eso es un pasado y ya se pasó. No, al contrario, es parte de nuestra dignidad, es parte de la memoria. Le digo al diputado que llega a lavarle el coco a cada uno de ustedes, que se coman las piñas. Tomando decisiones sobre nosotras como si no tuviéramos boca. Pues en las calles nos van a ver. Hasta que se haga costumbre la dignidad. La policía es más represiva, pero no es solo la policía, es el Estado. Es que ya el partido político que esté arriba ya no lo va a resolver. Que dice ser un gobierno cristiano, socialista, solidario. Que dicen que tenemos derechos, pero ¿dónde están los derechos de nosotros? Sí dicen que tenemos. Pero mi madre luchó organizada. Pues esas compañeras, estos compañeros no están solos y aquí venimos a decirles eso. Radio Machete. Seguir teniéndonos. Porque son los mismos pueblos. Todas las personas. Justicia. Rebeldía, resistencia. Organícense para que así sientan que estén libres ustedes. Radio Machete. Radio Machete. Bueno, macheteras, macheteros, estamos acá reportando desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Estamos en un espacio muy hermoso, lleno de libros, que se llama La RESI, un taller y librería que pues genera sus propias impresiones, reimpresiones. Y estamos aquí también justamente en el contexto de la presentación de un libro que se llama Caminar la Noche, 40 voces del activismo internacional, de Eleuterio Gabón. Él es de Valencia, España, y pues le vamos a hacer algunas preguntas porque este libro tiene mucho que ver con su trabajo como radialista. Justamente vienen estas historias, estas voces de diferentes entrevistas que se hicieron por ahí entre el 2011, 2016. Y bueno, vamos a preguntarle un poco al respecto de estas entrevistas y de su trabajo. ¿Cómo estás, Eleuterio? Muy bien, pues muy contento ahí de poder estar ahí un rato con ustedes ahí hablando. Muchas gracias. También estamos compartiendo con otro espacio de comunicación. Así, desde aquí los saludamos de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Transmitimos en la Ciudad de México y bueno, pues también muy contentos de compartir aquí esta presentación de este libro que justamente pues habla de cómo hacer estos medios y bueno, cómo compartirlos, y bueno, para eso venimos a platicar aquí con Eleuterio. Muy bien. Bueno, Eleuterio, yo te quería preguntar, primero hablemos un poco de, no tanto del libro, sino de tu historia como radialista, cómo empezaste, en qué espacios, y pues cuéntanos un poco de dónde viene esa inquietud por la comunicación. Bueno, pues yo empecé en la radio pues allá por 2007, pues una radio de barrio, allí en la ciudad de Valencia, una radio pequeñita, y en realidad pues me enganchó pues el hecho de que vi un espacio donde pues yo sí militaba, a lo mejor en algunos espacios, pero lo de la radio me llama mucho la atención enseguida, ¿no? Como que vi que era un espacio donde se podía hacer muchas cosas, se podía... era una manera de movilizarte en la que pues
tenías acceso a conocer diferentes movimientos, diferentes luchas, de comunicarlos, en una época también en la que no existían todavía las redes sociales, ¿no? Apenas empezaba el internet a funcionar de una manera así, pues más en red, más... Entonces era algo que de primeras pues me gustó y ya me enganchó, aunque de primeras yo recuerdo que tartamudeaba un poco cuando me ponían el micro delante, pero pues ya al final le cogí un poco el gusto y ahí le fui dando. Y ahí empecé. Luego también siempre me ha gustado escribir, entonces la radio me daba la oportunidad pues de conocer así pues mucha gente, muchas historias, de denunciar muchas cosas, y también por ahí, a partir de ahí, me dio una excusa para pues esa inquietud que tenía por escribir, pues trasladarla o utilizarla para contar historias también en papel o en medios escritos, ¿no? Ahí colaboro con varios medios así alternativos también que se presentan en red, como Rebelión, como El Salto, ahí está en varias partes del Estado español. Y bueno, pues ha sido así una manera, ya te digo, de pues esas inquietudes, esas ganas por escribir, por participar en las luchas, ¿no? Pues hacerlo a través de la radio ha sido algo muy bueno, ¿no? Que me sigue gustando mucho poder hacer. Intervendremos esta entrevista con algunas de las historias que se pueden leer en el libro Caminar la Noche. Escucharemos la primera. Centros de internamiento para extranjeros en tu ciudad, febrero del 2011. Una noche, el chico argelino regresaba a casa en el metro de Madrid después de un día de trabajo. No se dio cuenta ni siquiera en qué parada estaban cuando, al abrirse las puertas, entraron de golpe, a golpes y gritos, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Junto a otros extranjeros lo sacaron del vagón y lo pusieron contra la pared. Después, ya en los calabozos de la comisaría, entre voces y portazos de barrotes, una voz por encima de las demás ordenaba: ¡Vámonos! ¡Faltan 27! ¡Tiene que haber 84 para esta noche! Algún tiempo después, el chico argelino fue trasladado al Centro de Internamiento para Extranjeros de Valencia, para su posterior deportación en su país de origen. Dentro de nuestro estado existen 9 de estas prisiones racistas, sin contar los centros de Ceuta y Melilla. La estancia máxima de los internos antes de su deportación es de 60 días. En algunos lugares de Europa, su detención puede alargarse hasta el año y medio. Entrevistamos a Esther Izquierdo y Daniel San Juan, 2 de los abogados que están trabajando en la campaña por el cierre de los CIE en Valencia, y recogemos los testimonios de otros 2 militantes de colectivos antirracistas, Steffi de Italia y Brian de Francia, para que nos expliquen el contexto político-legal en el que aparecen estos centros de internamiento para extranjeros. Una ley de fronteras europea. Frontex es el nombre de la agencia europea que coordina todos los dispositivos policiales y militares para el control de la inmigración de Europa. Existe toda una legislación común a nivel europeo sobre internamiento, política de visados, control de fronteras, detenciones de personas migrantes, si bien cada país aplica además sus propias medidas. Esther y Daniel nos ponen en situación sobre la legislación vigente. La primera ley de extranjería en España es del 85, pero toda la coordinación y el paquete de medidas que se aplican en Europa provienen de una política de fronteras de la misma Unión Europea. Se trata de políticas comunes de inmigración y control fronterizo, pero que suponen en realidad una lucha contra la inmigración. Hay un patrullaje permanente, tanto naval como aéreo, sobre las fronteras, con intervenciones militares desproporcionadas. Las entradas más dramáticas son las que se producen en los caucos del sur al Mediterráneo, pero hay flujos mayores de inmigración en otras partes, grupos numerosos que entran en el continente en aviones y camiones. Además, Europa no se limita a controlar sus fronteras, sino que pretende también vigilar la de los países de origen migratorio. Existen acuerdos logrados mediante sobornos y amenazas con gobiernos del norte de África para que controlen a sus propios ciudadanos. De este modo se crean fronteras deslocalizadas que cada vez se extienden más hacia el este y el sur.
Se financia a gobiernos como el de Mauritania o a la Libia de Gaddafi para que frenen la migración antes de que llegue a Europa. En la misma Libia hay CIEs financiados desde la Unión Europea que son verdaderos infiernos. En Europa existen colectivos que denuncian y luchan contra esta situación, como No Border. Este colectivo europeo tiene diferentes grupos en Londres, Bruselas y en países como Suecia o Bulgaria. Reclaman el derecho legítimo a la libre circulación y la eliminación de las fronteras. Entre sus actividades está la denuncia constante a la agencia Frontex, a la que califican como un ejército en la práctica que está financiado por todos los países miembros de la Unión Europea para vigilar sus fronteras. Quien habla es el compañero de Brian, miembro de No Border y militante en Calais, al noreste de Francia, donde existe un campo de internamiento con una situación muy particular. Se trata del paso más cercano para cruzar el Canal de la Mancha y por ello se convierte en la puerta de Europa hacia Inglaterra. Hacia ahí tratan de llegar miles de personas que huyen de países en guerra como Afganistán, Sudán, Eritrea, Etiopía o Irán. Muchos tienen amigos o familiares en Inglaterra y esperan alcanzar una vida mejor ahí, pensando que es más fácil regularizar su situación que en Europa. La situación de la prisión en Calais es particular porque no está cerca de un aeropuerto o un puerto desde donde se puedan realizar deportaciones. Los internos no se quedan allí más de 15 días. Además existen problemas para su deportación, ya que la mayoría procede de países donde el gobierno francés no puede expulsarlos. El colectivo actúa para frenar las deportaciones en otras ciudades como Londres o Bruselas, bloqueando las puertas de los centros para impedir que los detenidos sean llevados al aeropuerto. En Bélgica, por ejemplo, se organizó una manifestación con la intención de contactar con los reclusos. Al escuchar las voces de los manifestantes, los internos se rebelaron y prendieron fuego a sus colchones, con lo que el centro tuvo que ser evacuado, sacando a todos los presos al patio en pleno invierno. En el alboroto, un par de ellos se fugaron trepando por los muros. Esto es lo que podemos llamar una manifestación exitosa. Brian nos explica que No Border trabaja con y no para los llamados sin papeles. Estamos en contra del humanitarismo paternalista que estabiliza la situación de desamparo y no la permite evolucionar. Entre nuestras tareas está la de ofrecer un asesoramiento legal con una visión diferente a la que puede ofrecer el Alto Comisionado de la ONU. Otra de sus funciones es vigilar a la policía. Situados en las ocupas donde duermen gran número de migrantes, los compañeros hacen sonar silbatos para avisar de la llegada de la policía. De este modo la gente puede huir al tejado de la casa y no ser detenida. El compañero también quiere destacar la problemática que sufren los menores sin papeles. Generalmente, los sin papeles que llegan suelen ser mayoritariamente hombres jóvenes. Últimamente, desde que Libia abrió sus prisiones, llegan también muchas mujeres etíopes, pero el mayor problema es el de los menores que huyen de la guerra de Afganistán. El gobierno francés tiene la obligación de protegerlos, pero no lo hace. Tampoco existen centros para menores sin papeles en Francia. Se les suele ofrecer casas de acogida al otro lado del país, pero su objetivo es llegar a Inglaterra, por lo que se escapan y contactan con las mafias para cruzar el estrecho escondido entre autobuses y ferries. Por ello es habitual ver niños entre 5 y 8 años durmiendo en ocupas con los mayores. Otro de los lugares que es puerta a Europa desde el Mediterráneo es Italia. Desde ahí hablamos con Steffi, compañera italiana y luchadora por los derechos sociales, que nos cuenta cuál es la situación en su país tras las revoluciones sociales en Libia y Túnez. Ante la afluencia masiva de personas hacia el sur de Italia, el gobierno se ha planteado reabrir el CIE de Lampedusa en Sicilia, ya que fue incendiado en una revuelta de internos en enero del 2009. También se ha planteado reabrir una antigua base militar estadounidense que hay en la isla. De momento se está tratando de dispersar a los internos, sobre todo a los tunecinos, dividiéndolos por todos los CIEs de Italia. Existe en esos casos la posibilidad legal de pedir asilo como refugiado político, económico, cultural o social, pero este recurso no es considerado generalmente por las administraciones. Las autoridades suelen alegar que se trata de una estrategia para quedarse en el país de acogida y no tienen en cuenta el riesgo de represión que existe para los solicitantes de asilo en sus países de origen si finalmente fuesen deportados. Los CIE italianos están gestionados por Cáritas, Misericordia y Cruz Roja, asociaciones que funcionan con patrones caritativos que esconden el problema político y sacan negocio de él. El centro más conocido es el de Módena,
por ser la vanguardia en cuanto a la aplicación de medidas represivas a los internos, medidas como la utilización de psicofármacos en las comidas o la total desconexión con el exterior, prohibiendo los teléfonos móviles. En nuestro país observamos cómo las detenciones de personas migrantes suelen producirse mediante redadas indiscriminadas en plena calle. El único delito es no tener papeles. Los CIE cumplen el papel de almacenamiento de personas dentro de las estructuras político-militares que se llevan a cabo en el tema de la inmigración. Las políticas de inmigración están marcadas por el tema del trabajo y la mano de obra barata. Cuando se necesita gente, se deja entrar, y cuando no, se cierran fronteras o se les expulsa. El año pasado había 16.000 detenidos en los CIE españoles, solo la mitad fueron expulsados. En 2019, la Comisión Española de la Ayuda al Refugiado presentó un informe sobre las condiciones de los internos tras realizar una inspección en 3 CIEs diferentes en el Estado español. La primera se realizó en Aluche, Madrid, entre el 25 y el 29 de mayo, la segunda en Capuchinos, Málaga, entre el 22 y el 26 de julio, y la tercera en Zapadores, Valencia, entre el 17 y el 20 de agosto. Daniel, abogado del CEAR, nos explica en qué consistió la inspección. Se trata de un estudio de la sociedad civil sobre las condiciones de los solicitantes de asilo vulnerables, que previamente fue permitido por el Ministerio del Interior, es decir, que ya sabían que íbamos a ir a hacer la inspección. Durante 3 días, lo que no es mucho tiempo, se realizaron entrevistas con el director, jefe de seguridad y varios detenidos. Se visitaron las instalaciones y se trató de comprobar el funcionamiento diario del centro. Tras la inspección, el informe presentaba, entre otras, las siguientes conclusiones. Hace falta personal y hay personal sin preparación, ya que el CIE no tiene funcionarios sino agentes de la Policía Nacional. El régimen de visitas bajo vigilancias y mediante locutorio no es ni libre ni íntimo como debería ser según la ley. Pésimas condiciones de habitabilidad, sin agua, mala comida, sin derecho para ir al baño por la noche, teniendo los internos que orinar en botellas de plástico. Falta de asistencia médica y dejación de la prestación sanitaria, ya que en muchos casos no se les lleva al hospital cuando toca y se les niegan los partes médicos a los que tienen derecho. En cuanto a los derechos del interno, hay una oscuridad legal absoluta. La ley de extranjería dice que los CIE son establecimientos no penitenciarios, aun cuando la realidad muestra que las condiciones son peores que las de una prisión normal. El interno está sometido a un permanente control de orden público, permanentemente vigilado para que no pueda escapar y sea deportado. Para alguien que no ha cometido delito alguno, sino que simplemente carece de documentación, estas condiciones no caben en ningún sitio dentro de un Estado de Derecho. Pues sí, justamente pues esta transición, ¿no?, entre los testimonios y la literatura, ¿no?, que es lo que comentábamos, ¿no?, en la presentación, que pues es otro medio también, ¿no?, que tenemos como que pues a nuestro alcance y que también nos ayuda pues a ampliar pues esta información, esto que queremos difundir a través de otro medio, ¿no?, que también es la literatura y que también tiene su, pues sí, ¿no?, su encanto. Hablemos un poco de las historias que componen este libro. Ya hablemos ahora sí, Caminar la Noche. Son 40 voces del activismo internacional y justamente hablábamos también de que es de todo lado, ¿no? No solo de Europa, sino también de África, de Latinoamérica. Y cuéntanos un poco de esas historias. Sí, pues bueno, nacen también un poco de esa inquietud, ¿no?, de saber, pues eso, nosotros estamos ubicados ahí en Europa, ¿no? Y pues como decía también en la charla, pues allí, que parece a veces el centro de todo, ¿no? Y está todo muy explicadito, ¿no?, muy clasificado, ¿no? Pues en Latinoamérica pues son así, y estos son así, y pasa esto, en África pues tal. Entonces pues a medida que ha habido gente que viene a Europa, no solo a vivir, sino también a contar sus cosas, ¿no?, a convivir con nosotros, ¿no?, y a contar sus testimonios, sus denuncias, nosotros empezamos a interesarnos por ahí, ¿no?, a que se nos cuenten las cosas de los lados originales, ¿no?, y de las luchas originales, ¿no?, y no pues alimentándonos de los más media, ¿no? Entonces por ahí le fuimos tirando, ¿no? Hicimos esa recopilación al final, después de 6 años de trabajo, que son 40 entrevistas,
Lo que hemos intentado es que sean siempre personas que puedan explicar, dar sus testimonios de primera mano. Eso nos parecía ahí pues importante. Que tuviéramos una confianza con ellos, ¿no? De alguna manera de pensar que, bueno, pues desde sus posicionamientos, ¿no? Antiautoritarios, cercanos a la gente, a las luchas, más que a partidos políticos o historias parecidas, ¿no? Pues ir tejiendo ahí. Y lo que es una muestra un poco, el libro lo que al final es un poquito, es una muestra o intenta ser una muestra de esas luchas, siempre intentando poner en contexto también, siempre intentando resaltar las partes positivas de esas luchas que también se nos ocultan muchas veces en los medios, ¿no? Que todo parece siempre que en cualquier lado que cuentan cuando es noticias, cuando hay catástrofe o cuando hay violencia. Y hay muchas cosas que se están construyendo para cambiar el sistema y nos parece importante pues sacarlas, ¿no? La lucha contra el militarismo policial en Estados Unidos, julio del 2015. Cada 28 horas muere un afroamericano o latino en Estados Unidos a manos de la policía o de las fuerzas de seguridad. Los últimos episodios de violencia racial en Ferguson, Baltimore y California del Norte han provocado las consecuentes revueltas de protesta social que fueron duramente reprimidas por la policía. Para conocer un poco mejor los esquemas de violencia racial y policial que sufre el país, contactamos con Susan Kingsland, quien es de la organización antimilitarista War Resisters League, la Liga de las Resistentes a la Guerra, y con Jay Dell, de la comunidad en Nueva York, el Grito de Sunset Park, de mayoría puertorriqueña. Un pasado y un presente racista. Antes de empezar a hablarnos sobre sus respectivas organizaciones y del trabajo que realizan, Jay ve necesario destacar algunos aspectos de la historia más reciente de los Estados Unidos. Vivimos en un país donde si no eras blanco, cristiano y con dinero, eras menos humano, especialmente si eras negro. Cuando se produjo la independencia de la colonia británica, se proclamó que todas las personas serían consideradas iguales, entendiéndose que no entran en esta categoría ni mujeres ni negros. En las fincas de los grandes propietarios del sur, los negros trabajaban como esclavos, siempre controlados y bajo vigilancia. Este mismo control es el que hoy en día emplea la policía cuando te advierte que estás demasiado tiempo en la calle y que si ya acabaste de trabajar debes volver a la casa. Lo que vive la gente pobre, latina y afroamericana son situaciones que vienen de nuestra historia nacional esclavista. Ahora tenemos un presidente negro, pero esto no ha cambiado las relaciones sociales. La policía se ha dedicado desde siempre a proteger las clases altas, por eso no podemos cambiar a la policía porque está creada para defender los intereses de la lógica capitalista. Dicen que el racismo se acabó porque la esclavitud terminó hace 150 años y ahora está Obama, pero la realidad es que en los derechos civiles, derechos básicos para las minorías, se conquistaron apenas hace medio siglo. Con la lucha por los derechos civiles durante los 60s y 70s se modificó el lenguaje. Ya no éramos hispanos sino latinos, ya no éramos negros sino afroamericanos. Sin embargo, los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones tienen un papel crucial a la hora de utilizar y manipular estos términos. Cuando Michael fue asesinado por la policía de Ferguson, Missouri, los medios no dudaron en decir que el joven no era precisamente un angelito. Afirmaron que bebía y rapeaba. Estuvo muerto en la calle durante 4 horas, un recuerdo de los linchamientos que sufrían los negros en el pasado, donde se los dejaba a la vista de todos para provocar y crear miedo. Su asesinato destapó la ira y rabia que llevó a la gente a las calles. Ante las continuas olas de protesta por el asesinato del joven, los medios utilizaban la palabra vándalo para criminalizar a la gente. Sin embargo, cuando los blancos causan destrozos importantes durante las celebraciones de campeonatos de la NBA o de la NFL o en las mismas fiestas de San Patricio en Nueva York, no se emplean las mismas palabras. Los discursos no son nunca inocentes y los medios cumplen su función dentro del sistema capitalista para el que funcionan. A los árabes se les califica siempre como presuntos terroristas, mientras a los blancos, como el asesino de Carolina del Sur, se les trata de humanizar hablando de que sufren problemas mentales. Es el caso del joven Dylann Roof, que mató a 9 personas en una iglesia de una comunidad afroamericana.
Fue un crimen racista confeso. Sin embargo, se habla de un enfermo mental, tratando de mostrarlo como un perturbado, como un caso aislado y excepcional. La realidad es que en Carolina del Sur se sigue utilizando la bandera esclavista que usaban los confederados durante la Guerra de Secesión. Es un territorio de supremacía blanca ligado a los intereses del capitalismo. En el sur existe un orgullo de su pasado racista y clasista. Dicen que el empleo de la bandera confederada no es un tema de racismo, sino de nacionalismo. Manipulan sus discursos diciendo que defienden sus libertades. Una situación parecida a esta es la que se vive en el estado de Missouri. Allí el pueblo siempre ha estado resistiendo. Cuando se produjeron las revueltas por el asesinato de Michael Brown, el gobierno intervino para detenerlas como si estuvieran invadiendo un país. La gente se dio cuenta de cuál es la lógica que sigue la policía y estuvo resistiendo durante meses y meses. Fue una respuesta que surgió de un pueblo pobre que viene sufriendo la opresión de las clases dirigentes desde hace mucho. Las revueltas de Ferguson y también de Baltimore vienen de lejos. Estas comunidades están rabiosas y desesperadas desde hace mucho, por eso crean sus propios grupos para protegerse. La respuesta violenta viene por ese hartazgo ante una continua violencia que ellos sufren. Bueno, y también me surge a mí la inquietud de preguntarte, ¿cómo diste con estas historias? ¿Cómo diste con estas personas que son estas voces que están en este libro? ¿Cómo las encontraste desde tu espacio? ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, pues de muy diversas maneras, ¿no? Y empezando, supongo que desde muy a poquito. Yo llevo casi 15 años haciendo radio ya, ¿no? Entonces pues vas cogiendo contactos, vas cogiendo también experiencias. Hay mucha gente que viene ahora por allí también, eso es importante para tener ahí a mano, ¿no? a la gente. Y pues es haciendo red, ¿no? Hablas con alguien que pues yo qué sé, que habla de Chile y te dice, pues puedes conocer a estos compas de Argentina, que tal, y a partir de ahí vas haciendo lazos. Gente que ha ido a Palestina, por ejemplo, ¿no? Y dice, pues mira, yo conozco a tal organización que está trabajando pues también en Egipto, y así se van tejiendo los lazos, ¿no? También es a través de los años, ¿no? Y un poco pues manteniendo el interés, ¿no? Y así, poco a poco es como se va haciendo. A veces hasta sorprende, ¿no? Pero en realidad si buscas, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces eso también, en el momento en que te orientas, se te van abriendo esos caminos porque hay gente que realmente está trabajando y al final resulta más fácil de lo que podía parecer, ¿no? Cuando ves en este libro pues que hay gente pues de los kurdos y luego hay gente de Burundi y que viene o tal, pues es por eso un poco, ¿no? Pues se está moviendo la gente, ¿no? Y tiene muchas cosas que contar. Entonces es estar ahí un poco atento y con los años haciendo red y van saliendo. Kenia, un país de acogida. Diciembre del 2012. Muchas veces al hablar de África nos viene a la mente la idea de un lugar caótico y salvaje. Olvidamos que en la naturaleza salvaje existe un orden, una armonía, una cierta autorregulación sin más objetivo que el de discurrir por el ciclo de la vida. Olvidamos que lo que llamamos civilización se manifiesta a menudo como realmente caótico, totalmente destructivo y verdaderamente salvaje. Imaginen ahora grupos humanos, manadas que llamamos tribus, caminando juntos por rutas ancestrales según la época del año. Cada tribu tiene sus propios itinerarios y establecen entre ellas pequeñas relaciones de intercambio. Sus costumbres, sus conflictos y sus pasos se rigen por la experiencia heredada que administran sus ancianos. Luego llega el colono, el invasor, para imponer su propio mundo en un universo ajeno. Kapuscinski decía en su libro sobre África, Ébano, que África no existe. Tal concepto es un invento más del intruso. Su riqueza, su diversidad, su tamaño, sus matrices son tantos que no pueden concretarse en una sola palabra. Por eso hay que ir al detalle y esforzarse en conocer sus pueblos y sus particularidades. Hablamos con Maggie Colley, compañera keniata, para que nos hable de su país y nos valga como punto de partida para conocer un poco mejor cómo son las cosas en el resto del continente. Kenia, la imagen de los safaris en las agencias de viajes occidentales, es según cuenta Colley un país de acogida.
Acostumbrados al nomadismo y hechos a rutas milenarias, sus gentes tratan con naturalidad al viajero, porque de algún modo su memoria se reconoce en ellos. Tienen una gran facilidad para convivir con otras tribus y gentes de otros países. Pero con la democracia, esta mentalidad ha ido cambiando. Los colonizadores trajeron su orden y con sus límites y limitaciones. Comenzó a dividirse la tierra y se forzó la convivencia entre las tribus que siempre habían vivido separadas. Surgieron así los primeros conflictos y divisiones por el poder sobre la tierra. Se alteró la convivencia tradicional por la adaptación de un nuevo orden extraño. Por supuesto, también surgieron las grandes desigualdades. La tribu de los Kikuyu, próximos a los colonos, obtuvieron privilegios, ventajas y consecuentemente poder sobre las otras tribus. Los ingleses les auparon hasta el poder en un contexto donde las elecciones se entienden en general como una oportunidad para enriquecerse durante 4 años. Un ejemplo de esto pueden ser las elecciones del 2008, cuando el triunfo del presidente Kibaki, perteneciente a la etnia de los Kikuyu, provocó una oleada de protestas que acabaron con varios muertos. Repasando las huellas de la carga colonial, comprobamos cómo el concepto de justicia también cambió. El sistema judicial que trajeron los ingleses resultó muy alejado del funcionamiento legal tradicional. Para empezar, nuestra cultura es oral, no escrita. Desconocemos y no estamos habituados a todo el aparato burocrático que conlleva este sistema jurídico. Aquí cada tribu tiene su propia justicia, sus códigos, sus formas. Son los ancianos quienes conocen la historia de nuestra cultura, quienes mejor saben cómo resolver los problemas. La colonización instauró también una nueva noción de castigo, la prisión. Ninguna comunidad en Kenia, ninguna tribu africana ha construido jamás una prisión. Cuando alguien hace algo mal, es todo su clan el que se responsabiliza de su falta. La gente no es mala, hace cosas malas. Este es uno de los principios que rigen su mentalidad y su manera de ver el mundo. Este sentido de comunidad, de identificación con los otros, de pertenencia a los demás y a la propia naturaleza se expresa en el concepto de Ubuntu, que Colley traduce como "yo soy porque nosotros somos". Los castigos, cuando se cometen delitos que no tienen una reparación posible, como los crímenes de sangre, deben ser pagados por los clanes correspondientes, ofreciendo al perjudicado algo importante, algo con significado. Esa es la manera de pedir perdón, de lo contrario, los conflictos se prolongan. A menudo todo este saber, esta filosofía de vida propia, es denigrada y vista despectivamente como característica de gentes incivilizadas, cuyas tribus se enfrentan como animales salvajes. Lo del enfrentamiento entre tribus es para explicar los problemas africanos, es un pretexto barato que esconde la realidad. La gran mayoría de nuestros problemas son heredados del colonialismo, pero las diferentes tribus que existen en Kenia tienen mucho en común, toda una cultura. Está claro que hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Este patrimonio es el que debemos hacer valer para enfrentarnos al futuro. Colley cree importante reconocer la tradición, pero también ve necesario saber manejarse en el mundo moderno. No se puede asumir la modernidad a ciegas, sino desde una identidad propia. Nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nos conviene. Ella cree que para que el futuro de su país sea positivo, las distintas generaciones deben hacer por entenderse. Se requiere de un esfuerzo tanto por parte de los jóvenes como de los ancianos, unos para no olvidar de dónde vienen y otros para no quedarse aislados en los tiempos de la globalización. En este panorama del mestizaje globalizado surgen otras contradicciones. Existen desde hace un tiempo mujeres cualificadas que acceden al poder y a las empresas, pero que solo buscan hacer negocios, no reivindicar sus derechos en un país que sigue siendo muy patriarcal. También la propia lengua se ve afectada por la potencia de las reglas del mercado. En Tanzania se habla más inglés que Swahili. En Kenia se está perdiendo un poco porque se habla mucho el inglés, pero también es cierto que los niños aprenden en la escuela, además del Swahili, la lengua materna de su propia tribu. Lo que sí se ha producido es un generalizado bilingüismo de Swahili e inglés. Respecto a su sociedad, Colley nos habla de una población muy diversa, gente de Asia, India, musulmanes, todos se entremezclan principalmente en las ciudades. Es un país de paz y acogida para muchos refugiados de guerra. No en vano, ACNUR tiene allí su sede más grande, funcionando desde hace más de 10 años. Así, Kenia no es un país solo de los keniatas, sino de poblaciones de muchas partes del este y el centro de África. Llega gente de todas partes: Tanzania, Congo, Ruanda, Burundi, Etiopía, Somalia. Con estos últimos les une una especial relación. Nuestra relación es muy antigua. Son tribus nómadas y algunos de sus caminos pasan por aquí. Siempre hemos vivido juntos.
Con respecto a los piratas somalíes que saltaron a las primeras planas de los medios occidentales hace un tiempo, Colley quiere precisar algunas cosas. El dinero de estos señores de la guerra no viene solo del pirateo. La misma pesca les da grandes beneficios. Las costas somalíes son muy ricas para la pesca con playas vírgenes donde nunca se han hecho grandes intervenciones humanas. Ocurre además que ellos no tienen la tecnología de la pesca de arrastre con la que los barcos europeos arrasan con toda la fauna y flora marina. Esto está ocurriendo y por ello los somalíes se han lanzado contra los grandes pesqueros que llegan a estas costas. El conflicto de la pesca también se aplica a Kenia, ya que las aguas que comparten con Mombasa, keniatas y somalíes son un punto pesquero muy valioso. Otro de los negocios que practican los guerreros somalíes es el del carbón. No hay electricidad en el país, así que el carbón es la fuente principal de energía. El problema es que se está haciendo un gran daño ecológico con este negocio, ya que supone arrasar con una gran parte de la selva para obtener el carbón. El aumento de la riqueza de varias tribus somalíes con las fortunas que están consiguiendo sus señores de la guerra está suponiendo otro problema para la vecina Kenia. Sucede que llegan a Nairobi y compran casas a precios que llegan a doblar la oferta que un ciudadano keniata puede hacer. Así se están haciendo con barrios enteros. Esto está perturbando la paz entre nosotros y se están generando algunos problemas de convivencia. Se dice también que algunos de ellos podrían tener conexión ideológica con Al-Qaeda. Colley no sabe muy bien qué opinar al respecto, pero sí tiene claro cómo es el carácter de los somalíes, gentes a quienes considera muy nobles. Tienen mucha unión entre ellos y son gente de palabra, en quienes sabes que puedes confiar. Para acabar la entrevista, nuestra compañera vuelve a hablar de la colonización y de la importante tarea que es conocer bien la historia de cada uno y saber transmitirla después. El colonialismo provocó muchos y muy grandes cambios en Kenia y en toda África. Luego los libros de historia están escritos por ingleses que arreglan todos los acontecimientos a su favor y esconden sus grandes faltas. Hoy en día tienen militares en el norte donde viven cómodamente y envían a sus hijos a estudiar a Europa. Su mentalidad no ha cambiado en todo este tiempo. La colonización afectará a mis hijos y a los hijos de mis hijos, pero nuestra cultura es la de perdonar, saber pasar la página y mirar al futuro. Eso sí, no olvidamos. Esto es muy importante. No vamos a olvidar. Y bueno, ahorita, pues escuchando como esto, tú, por ejemplo, cuéntanos qué experiencia o digamos, ¿qué te dicen todas esas historias, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común esas historias que narras aquí? Tienen en común varias cosas, ¿no? Yo a veces cuando hago la presentación, más que hablar, explico un poco, pero también leo muchos fragmentitos, sobre todo para destacar esos puntos en común, ¿no? Uno de los puntos en común, así que me vienen de primeras a la cabeza, ¿no? Es cuando gente que está contando testimonios muy difíciles, ¿no? De sus situaciones, de sus países, de sus conflictos que vive, cómo destacan el hecho de que no quieren que se les considere víctimas, ¿no? Que se les escuche como víctimas, ¿no? O que se les tenga como pobrecitos que están padeciendo y una posición que a veces también, pues yo vuelvo a mi contexto, pues estoy en Europa, todo parece que lo vemos desde las alturas, ¿no? Y que pobrecitos estos que son ignorantes, no saben hacer las cosas o que padecen porque tal. Entonces esta gente reivindica el hecho de no nos miren así, somos supervivientes, estamos creando resistencias de las que también hay mucho que aprender, ¿no? En mi contexto, ¿no? Esa sería una de las cosas que yo destacaría, ¿no? Sobre todo el ver cómo la gente resiste, cómo la gente pelea, y eso tiene una dignidad, ¿no? Que hay que destacarla, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y después, pues también cómo te van desmontando, ¿no? Todos esos discursos, todas esas visiones tan occidentales, ¿no? La manera de funcionar a todos los niveles, ¿no? A nivel de incluso no solo político, sino de relacionarse, de organizarse y de cómo esas voces también pueden servir para que nos repensemos, ¿no? Y para que nos conectemos, ¿no? Esos son a lo mejor mensajes que yo creo que en distintas partes de los lugares donde salen estas voces, pues coinciden, ¿no? La gente ahí. Chile sin casco ni uniforme. Agosto del 2014.
Chile no está preparado para una democracia. Aquí son todos brutos. Tiene que haber alguien al mando que gobierne al resto. Poco más o menos estas fueran las palabras de Diego Portales, uno de los fundadores del Estado chileno, ideólogo de la Constitución de 1833. Hoy en día, ese espíritu militar sigue estando muy presente en nuestra sociedad. De esto y de otras cuestiones sobre su país nos habla Dan Contreras, compañero de Ni Casco ni Uniforme, colectivo antimilitarista chileno del que forma parte. Dictadura y neoliberalismo. Aprovechando su condición de historiador, Dan analiza la historia reciente de Chile para ponernos en contexto. Se trata de un país joven con tan solo 200 años. Fue fundado tras lograr la independencia mediante una élite aristocrática que mantuvo al pueblo alejado de la construcción del nuevo país. Así, la identidad nacional está marcada por una cultura militar y jerarquía de mandos, pero sin duda la historia que ha marcado las recientes generaciones chilenas es la del golpe de Estado contra Salvador Allende y la posterior dictadura de Augusto Pinochet. En 1970, Allende gana las elecciones con un programa de socialismo radical. Inicia una economía participativa, se forman cooperativas industriales de lógica autonomista y contando con la participación de los trabajadores. Se elaboran nuevas políticas educativas también en la línea de la participación y un plan de reforma agraria. Sin embargo, en 1973, el general Pinochet y sus militares acaban con todo. La dictadura es una época de matanzas, secuestros y desaparecidos. La personalidad chilena de hoy está marcada por estos hechos. Pero además de la terrible situación creada por el gobierno militar, Chile fue el primer país en la historia donde se aplicaron las políticas neoliberales. Se privatizaron las empresas nacionales y los servicios básicos, también las universidades y escuelas y por ende la educación. En un contexto social represivo, se elabora en 1980 una constitución neoliberal que garantiza la propiedad privada pero no la educación, que queda como una responsabilidad de las familias y no del Estado. Al día de hoy hay mucha gente que sigue siendo pinochetista y pro dictadura. Gente que está sentada en el Parlamento, que manejan la economía y toma de decisiones importantes que afectan a todos. En los 90 se creó la imagen de que la democracia cambiaría las cosas, pero todo cambió para no cambiar. No hubo transición, sino un acuerdo entre los políticos nuevos y los de la dictadura. Chile es un país muy poco latinoamericano, de este modo fue creado. Se considera a sí mismo como el blanco de Sudamérica, el europeo. Hay niveles de discriminación altísimos con los países vecinos. Este perfil de la identidad chilena se debe a la herencia de los políticos de la dictadura y más aún desde principios del siglo XIX con la discriminación al indígena y las guerras contra Perú y Bolivia por los mismos motivos. Hablamos de un país totalmente centralizado, todo sucede en Santiago y existe la idea de que el centralismo es bueno, algo lógico. El sector primario, en tanto la agricultura como la minería, son importantes en la economía. Las relaciones laborales en ambos campos están muy marcadas por la jerarquía patrón-obrero, terrateniente-campesino. Se ha generado un perfil de sumisión. Tras la dictadura militar, hubo generaciones que se reprimieron a ellos mismos. Es la gente que cree firmemente lo que dice la televisión, que no salen a las calles, no interactúan con los vecinos. En tiempos de la dictadura, el vecino podría ser un soplón. La manera de mantenerte seguro es no tener contacto con los otros. Esta herencia que llega hasta hoy es muy útil a las políticas neoliberales. Pero también es cierto que toda esta represión ha generado unas resistencias no solo a nivel ideológico, sino también en la práctica. Lo han hecho los movimientos estudiantiles, los ecologistas contra los proyectos extractivistas, los obreros en las huelgas. Todo esto está aflorando el día de hoy. Sobre la cuestión anarquista. Por su propia naturaleza, el pensamiento anarquista ha sido perseguido a nivel planetario por las instituciones defensoras de la propiedad privada. En Chile, la represión se ha dado según momentos, como el propio movimiento. A principios del 2000 florecen enfoques innovadores en el ámbito libertario orientados a la educación, el arte o la colaboración en la comunidad, también otros más políticos. Es en el 2009 cuando comenzó una caza de brujas en las que se asaltaron centros ocupas y que tuvo su punto álgido con el llamado caso bombas. Se colocaron varios artefactos explosivos en distintos puntos de Santiago que explotaron sin causar víctimas, lo que dio pie a amplios registros y allanamientos en centros de ámbito libertario.
Todo sucedió en un contexto de mucho movimiento social, estudiantes, ecologistas, trabajadores, pero se buscó en los anarquistas un chivo expiatorio. No se les persigue porque estén liderando protestas, sino porque la imagen que está dando del país no favorece a las inversiones y a la represión de los anarquistas. Resulta un blanco fácil para poder decir que se está actuando para controlar la situación. La muerte de Mauricio Morales, al explotarle uno de estos artefactos que portaba en su mochila, hace que el Estado se vuelque definitivamente en culpabilizar al movimiento anarquista, y 14 jóvenes son detenidos en un proceso encabezado por el fiscal Peña. Este presenta pruebas tan absurdas como una bicicleta, medio de transporte por excelencia de los anarquistas. En 2012, tras 8 meses de prisión, los jóvenes son absueltos sin que se hubiera podido probar los cargos que les imputaban. Al día de hoy, los anarquistas chilenos Francisco Solar y Mónica Caballero se encuentran cumpliendo una pena de prisión de 12 años por la explosión de una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Toda esta persecución sobre los centros ocupados obligó a los anarquistas a mantenerse huetos. Se generó mucho temor, pero también muchas muestras de solidaridad y muchas ganas de hacer cosas. A veces es tanta la presión que uno no alcanza a ver, pero la represión de alguna manera también ha servido para rehabilitar el movimiento. Respecto al pueblo mapuche. Los mapuches, la gente de la tierra, abarcan originalmente todo Chile y parte del sureste de Argentina. Se trata de un pueblo en constante resistencia, fuertes luchadores que hicieron frente a los españoles con éxito. En el siglo XIX, con la creación del Estado-Nación, aparece un nuevo enemigo, el criollo. Con el llamado proceso de pacificación de la Araucanía, se pretendía colonizar sus tierras con la llegada de colonos holandeses, suizos y alemanes principalmente, desplazando a los mapuches hacia el Alto Biobío, una zona menos productiva. La intención era quedarse así con las mejores tierras, argumentando la necesidad de mejorar la economía del país. Por las mismas fechas fueron totalmente exterminados en Argentina. Los mapuches no son un grupo homogéneo, tienen sus juntas comunes pero viven en pequeñas comunidades independientes. Actualmente son el 9% de la población chilena. Muchos de ellos se encuentran en la capital, Santiago. Sus demandas están en relación con su autonomía jurisdiccional y de organización, y que ambas sean respetadas por el gobierno. Otra de sus reivindicaciones es la del reconocimiento de su identidad y de su forma de entender el mundo. Los mapuches exigen respeto por las tierras a las que pertenecen, donde están enterrados sus antepasados, donde se levanta su memoria y su cultura. Fuera de Chile, los mapuches encuentran más apoyo que dentro del país. El indígena se ve muy alejado de la sociedad. Se entiende que lo persiguen, pero que es algo que pertenece al pasado, que su cultura está caduca y que no se genera empatía con su causa. En Chile, su lucha no es popular debido a la propia naturaleza de su resistencia. Queman camiones y casas de colonos, lo que se interpreta como actos de terrorismo. No está probado que estas acciones sean perpetuadas por mapuches, ni siquiera, aunque algunos grupos más radicales, entre ellos, sí han reivindicado algunos de estos actos. Un caso que puede servir de ejemplo en ese sentido es el de los Luxinger, una familia de colonos suizos que ocuparon y se establecieron en tierras mapuches, desplazando a la población local. A los días, la casa de los Luxinger fue quemada con 2 personas adentro. Los medios hablaron de la barbarie del indio contra el hombre blanco y se movilizó todo el aparato jurídico en busca de los culpables. En este caso, aunque no se sabe si realmente fueron mapuches quienes incendiaron la casa, ya hay una persona condenada por ello. La cosa cambia radicalmente cuando el muerto es un comunero mapuche. Entonces difícilmente se encuentran los responsables, los medios apenas prestan atención al caso y se va perdiendo el hilo hasta que termina por desaparecer de los noticieros. A lo largo del siglo XX y XXI, sus luchas están muy relacionadas con la aparición de los proyectos extractivistas y la presencia militar en sus zonas. La zona mapuche en la cordillera tiene los caminos tomados por los militares que paran a todo aquel que pretende acceder a la zona. Cuando una comunidad es intervenida, se allanan sus casas, sus escuelas, sus hospitales, sin distinción. La ONU interpeló al gobierno chileno por aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches. Sin embargo, la policía estatal está muy lejos de acercarse a una resolución del conflicto. Incluso cuando el intendente de la Araucanía
Francisco Buenchumilla, manifestó en un discurso su cercanía a las posturas del pueblo mapuche, fue llamado al Senado para dar explicaciones sobre sus declaraciones. Otra de las estrategias del Estado es la política de testigos ocultos, que fácilmente da pie a montajes, siendo muchos los detenidos por este método. Actualmente hay más de 500 mapuches presos. Para ir cerrando, preguntarte finalmente, con todos los años que tienes de pues comunicar y de encontrarte con estas voces, con estas personas, con estas historias y con las realidades que finalmente cuentan, ¿cuál es la importancia tal vez de los procesos de comunicación locales, es decir, comunitarios, y tal vez a qué se contraponen? Yo creo que se contraponen, y también pues su importancia es un poco esa, ¿no? El que se ve la realidad de manera más diversa. Muchas veces los medios de comunicación repiten esquemas, incluso en los mismos países, ya no solo los noticieros, sino incluso los contenidos de las programaciones o los tipos de programas de entretenimiento o de tipos de música que se repiten, modelos estéticos o modelos de género. Entonces, las radios locales lo que hacen es mostrar que la realidad es más diversa, ¿no? Es más diversa que todo eso. Hay mucho que mostrar porque solo se muestra una parte en los medios. Entonces, aunque seamos medios pequeñitos, tenemos muchas cosas que decir. Eso yo creo que es fundamental. Y eso creo que le da mucha importancia a los medios de todos lados. Yo creo que es lo que también compartimos, ¿no? Los medios que hacemos este trabajo en distintas partes del mundo, ¿no? Hay muchas cosas que mostrar, y también yo creo que mucha gente se acerca precisamente para eso, ¿no? Para salir de esas homogeneidades, ¿no? De esos discursos, ¿no? Que al final están pues bueno, dirigidos los grandes medios por políticas neoliberales, por capital de este tipo, ¿no? Y mostrar esa diversidad es la diferencia y la importancia que creo que tienen los medios, pues esto, ¿no? Radios libres, medios comunitarios en general. Sí, bueno, también como, o sea, que en base a esta experiencia, a estas historias y a la experiencia de la radio también, y en este caso el libro, ¿a qué nos enfrentamos? Y cuáles serían los retos, ¿no? Que habría que, pues como medios libres, pues asumir para pues sí, ¿no? Acompañar estas historias. Nos enfrentamos yo creo que pues eso, a esos, a ese neofascismo, o a ese neoliberalismo, o como se quiera llamar, que intenten poner las mismas políticas en todos lados, ¿no? Obviamente en algunos lugares lo hace con más violencia que en otros, y por eso es importante la red de solidaridad, ¿no? Y prestar atención a lo que pasa en otros lugares, ¿no? De sitios de privilegios, como mejor como el que yo vengo, ¿no? Porque si no, obviar eso es ponerte una venda en los ojos, ¿no? Nos enfrentamos a eso, yo creo, ¿no? Pues a ese expolio que está habiendo en todos lados, a esas políticas que hacen tanto destruir los territorios, ¿no? Como que la gente se vea desplazada, tenga que salir de sus países, esté precarizada, modelos de pensamiento único, todo eso que facilita que haya unos pocos que se sigan enriqueciendo, ¿no? Que se sigan pues sí, enriqueciendo y acumulando poder a costa de todos los demás, ¿no? El papel de los medios de comunicación alternativos o de las radios o comunitarias y en general este tipo de medios, pues creo que es lanzar, siempre hay que hacer la crítica, ¿no? Hablábamos también hay que denunciar todo eso, ¿no? Pero también crear los espacios, ¿no? Organizarse de la manera autónoma, ¿no? Porque es lo que yo creo que hemos visto, la experiencia que tenemos, no solo los medios, sino los movimientos que resisten. Cuando más autonomía tienes, también cuando más autonomía tienes es cuando más cara le estás plantando, ¿no? Había un
un activista, ¿no? Mexicano también, que me decía, que yo le preguntaba a veces, ¿no? Que le decía, ¿cómo hacéis también a veces, ¿no? Para enfrentar toda esa violencia que tenéis en contra, ¿no? Y él me decía, dice, hay mucha violencia contra nosotros porque cada vez estamos más organizados, ¿no? O sea, esa también es la diferencia. Si estuviéramos todos callados, si estuviéramos todos sin decir nada, no habría tanta violencia. Hay violencia porque también cada vez nos tienen más miedo. Entonces, pues bueno, resistir, tener esa manera de autoorganizarse y crear alianzas, creo que es, pues bueno, un poquito la línea que podemos ahí tirar, ¿no? Para seguir ahí intentando, pues, crear otras maneras de convivir y otras maneras de que funcionen las cosas, ¿no? No como el sistema este que nos quieren imponer. Bueno, gracias, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotras no solo la entrevista, sino pues el espacio para pensarnos, reflexionar. Me voy con esta reflexión de sí, se hace contrainformación, se hace resistencia al cerco mediático, pero también se tienen que abrir los espacios para construir algo diferente. Y es todo lo que te quiero decir. Qué buena macheteada le dimos. Uy, a todos esos usurpadores, violadores, empresarios. ¡Y a toda autoridad! Volvamos a volar machete el próximo martes a las 8 de la mañana por la 101.9 FM.